Excelente día para todos, jóvenes. Hoy quiero hablar dentro del curso de lenguaje de un tema que ha sido pregunta, examen de admisión en estos dos últimos exámenes de San Marcos. Como tú sabrás, San Marcos ha planteado preguntas relacionadas al origen y a la evolución del castellano, tema que para muchos jóvenes puede ser un tema poco aprendido o trabajado en las clases de lenguaje. Por eso que aquí en Academia Gravito queremos darte de forma rápida y sencilla todo lo más importante sobre este tema. Bueno, en primer lugar, cabe señalar que San Marcos ha preguntado esto acerca de palabras que vienen de un origen latino. También San Marcos ha preguntado acerca del uso correcto de la lengua del castellano a nivel estándar y también los errores que se pueden cometer, así como también acerca de las famosas lenguas amerindias. ¿Correcto? Por lo tanto, comencemos rápidamente con lo más importante. Como sabemos, hablar del castellano es centrarnos rápidamente en Castilla. Castilla que está dentro de la famosa península ibérica, que hace 1000 años simplemente era pues un reino, ¿no? Esto lo tenemos como referencia por la obra El Cantar del Mío Cid. También tenemos que saber que esta lengua llamada castellano viene o proviene o es producto del famoso latín vulgar, como tú recordarás o no. Y el latín vulgar es una deformación del latín culto eruditus, que lógicamente era la lengua más importante de los romanos y que era una forma también de imposición o de colonización cada vez que este pueblo invadía un nuevo territorio. Entonces, vamos rápidamente a ver por acá los tres momentos más importantes. Tú debes conocer esto. Esto es lo más importante de la sesión, que normalmente en una academia te podrían decir de 2 horas de clase. Yo te lo voy a dar en 8 o 10 minutos para que puedas entenderme. Mira, por acá. El punto más importante va a ser el llamado el periodo de estrato o la famosa romanización, en la cual, muy bien, la lengua latina va a producir nuevas lenguas por algo que se llama la famosa dialectización. ¿Correcto? O sea, una lengua llega a un contexto y cada pueblo, cada persona tiende poco a poco a darle su toque personal particular. Y esto hará con el tiempo que se dé pues una deformación o se hable de manera distinta frente a otro grupo social. ¿Ok? Entonces, esto va a hacer que nazcan nuevas lenguas. Nacerá el portugués, el italiano, el rumano, el dálmata, el castellano, entre otras más. Y aquí, como se dice, surge el castellano, pero la pregunta puntual es, ¿y qué hubo antes del castellano? ¿Y qué hubo después del castellano? Por lo tanto, hay dos periodos importantes a considerar. Primero, el periodo de la famosa prerromanización. Tú tienes que saber que aunque hay muchas lenguas en el mundo actualmente, no todas nacen del latín. Y ahí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué lenguas no son latinas propiamente dichas? Y aquí tenemos así de forma general lenguas como las del Tartesio, los íberos, los celtas, los vascos son lenguas que no son latinas ni neolatinas, son lenguas que ya existían antes del propio, muy bien, lengua latina por acá. También tenemos los fenicios, los griegos y los cartagineses que tenían su propia lengua para poderse comunicar. Y como tú sabrás, después que el castellano va comenzando a ganar territorio a través de las famosas colonizaciones aquí en América también del sur, del norte y del centro, vamos a encontrar que también la lengua castellana va a comenzar a recibir influencias de otras culturas y otras lenguas. Entre ellas, a nivel pues peninsular ibérico están las invasiones bárbaras o los visigodos o los germánicos. También la invasión árabe que también hará que la lengua castellana también asimile muchas palabras de esta lengua y también pues las usemos en nuestro diario vivir actualmente. También los famosos extranjerismos cuando ya estamos aquí en América y propiamente cuando la lengua castellana, muy bien, entra en contacto con las lenguas nuestras, amerindias, el quechua, el nalang, el mapuche, el guaraní, entre otras lenguas más. Entonces, esto es fundamental que lo consideres, porque a partir de ello podrían hacer una pregunta en el próximo examen de San Marcos. Entonces, veamos por acá rápidamente. Profe, ¿cómo saber qué lenguas son antes o han nacido a la paralela quizás de la lengua romana, ¿no? Acá tenemos el famoso sustrato o la llamada
prerromanización. Bueno, una de las lenguas más importantes es el vasco. El vasco tiene como característica importante el uso de la R, urraca, pizarra, izquierda, cachorro, modorra, hasta quizás perro, muy bien. Son términos que tienen una influencia vascuense por el término de la R por acá, ¿ok? Y que bueno, hasta nuestros días lo seguimos usando como huella, muy bien, huella lingüística de esta lengua. ¿Qué más por acá? Tenemos los famosos tartesios. Acá tenemos pues también mucho orientado al ámbito bélico. Esto es, por aquí van a encontrar ustedes términos siguientes, ¿o no? También dentro de los íberos, por acá, también tenemos la palabra calabaza, caparazón, bolsa. ¿Se dan cuenta? Oye, y otras palabras más importantes, ¿o no? Acá lo mejor y lo más necesario es que te aprendas algunas, bueno, algunas sílabas o algunas terminaciones que son características o característicos de estas lenguas, ¿o no? Bueno, aquí tenemos dentro de los celtas, tenemos palabras como caballo, conejo, cerveza, camino, carpintero. El término ca, ¿o no? Ca, caballo, camino, carpintero, ¿no? Son propios de esta lengua también. ¿Qué más por aquí? Quizás las que tienen mayor influencia en el castellano, vamos a ver ahorita, pero a ver, tenemos por acá otras lenguas, otra lengua que son los fenicios. Y aquí tenemos, pues, de los griegos. Ahora, cabe señalar, y acá es importante también esto, ¿no? Porque acá tenemos los griegos, ¿no? Recuerda que la lengua latina es una lengua que asimila tanto lo griego como lo romano. Por eso es una lengua grecolatina, ¿no? Correcto. Entonces, mucho de lo griego vamos nosotros también a hablar. Vamos a utilizar sus prefijos, sus sufijos, sus raíces griegas y latinas, que es gran parte que tiene el castellano. Muy bien, a la hora de también poder, pues, emplearlo, ¿no? En muchas áreas o campos también de la ciencia. ¿Ok? Además de ello, ¿qué más podemos ver por acá? Tenemos ya el periodo de la famosa romanización, cuando ya el castellano se está formando y va a comenzar poco a poco pues a expandirse, ¿no? Como ustedes verán por acá. ¿Qué podemos hablar? Bueno, primero recordar cuáles son las lenguas más importantes que nacen del propio latín vulgar. Entre ellas tenemos pues acá el castellano o español, también conocido portugués, catalán, también el italiano, el francés, el sardo, el provenzal, el dálmata. Tenemos un montón de lenguas, muchas de ellas quizás ya no se hablan en la actualidad y algunas han sobrevivido, como ustedes sabrán o no. ¿Qué más por acá tenemos? Tenemos lo siguiente, jóvenes, muy bien. Los aportes o no, los aportes que tiene el castellano, no. El latín ha aportado bastante porque nace de ella, o sea, el latín es la lengua madre o no, de la cual se genera pues una familia lingüística. El 70% es del latín. Y bueno, el latín, para llegar al castellano, se han deformado también, o ha habido deformaciones lingüísticas en este proceso, ¿no? Histórico. Bueno, como la famosa monotongación, la dictongación, la aspiración. Como sabes, antes decía fermosura, ahora se dice hermosura. Antes decía metu, ahora se dice miedo. Antes era ovo, ahora huevo. Antes era el término aurum, ahora es oro. O sea, las palabras con el tiempo van deformándose y van muchas veces pues creándose un nuevo sonido o se va introduciendo una nueva vocal o una nueva consonante o no. Aquí tenemos todos esos procesos que ustedes también deben recordar por si vendría en el examen de admisión o no. ¿Listo? ¿Qué más por aquí podemos comentarte? Así de manera puntual. Te podemos mencionar por acá que ahora, después de que ya el castellano se ha formado, ¿qué viene ahora? Como el castellano, como una nueva lengua, va a recibir influencia de otras lenguas. Muchas de estas influencias se van a dar pues por las llamadas invasiones, ¿o no? Y aquí tenemos de los famosos visigodos. Los visigodos van a traer también o van a introducir muchas de sus palabras en su diario vivir, ¿o no? Ya, el término van o el término va es un término que es muy, muy interesante y muy característico de los visigodos, ¿o no? Mucho relacionado también a la guerra, ¿no? Banda, bandera, bandido, varón, ¿correcto? También por acá tenemos banco, blanco, falda, fango. También los nombres, ¿o no? Alberto, Adolfo, Abelardo, Alfonso, Alfredo, Almelia, Armando, términos que son característicos de la cultura visigoda, ¿no? Interesante, interesante por aquí lo que podemos evaluar y por acá también podemos ver otros casos más, ¿o no?
También, bueno, la península ibérica también es importante, o la península, bueno, la invasión árabe también es importante porque trae también muchas palabras al castellano, ¿no? Entre ellas, el característico al, ¿o no? Alfalfa, alcachofa, alelí, álgebra, alcoba, albañil, alcántara, azulejo, bueno, alfombra, almohada, albornoz, alcohol, ala- alambique, entre otras palabras más. Incluso, ¿no? Por aquí vamos a encontrar, ¿o no? Algunas de esas palabras que hoy, muy bien, seguimos usando en el castellano, ¿no? Correcto. También por acá tenemos, pues, en el ámbito de las ciencias, ajedrez, también por acá, e incluso algunos topónimos que son característicos de esta lengua, ¿no? ¿Qué más por aquí podemos hablar? Extranjerismos o no. Hoy por hoy el castellano también ha recibido influencia de otras lenguas, el inglés, el francés, el italiano, y que, bueno, también se han comenzado a escribir de forma en castellano las palabras que vienen de otras lenguas, ¿o no? Carnet, como tú sabes, se escribe actualmente con una E con tilde, ¿no? Sin la T, característico del francés. Restaurant es la palabra en francés, en castellano es restaurante o restaurant, como te das cuenta por acá. Chalet, bouquet. Muy bien, lo que se busca es castellanizar las palabras que vienen de otras lenguas, a menos que no haya un elemento parecido y tengamos que dejar pues dicha palabra tal como en su original. ¿Correcto? ¿Qué más por acá? Y profe, ¿qué ha llegado? ¿Qué ha recibido? ¿Qué ha asimilado el castellano de las lenguas llamadas amerindias? Bueno, tenemos pues de cada lugar donde ha también llegado esta lengua, ¿no? El naulat, el chicha, el quechua, el aymara, el tupi guaraní, el mapuche también chileno, ¿no? Profe, bueno, vamos a ver por acá del Caribe, ¿no? Del taíno, palabras como cuáles. Por acá, bueno, el término barbacoa, bohío, hamaca, huracán, caimán, maíz, coco, maní, característicos también pues de esta cultura, ¿no? Caribeña. Por aquí bueno, de la cultura naulat, el término ate o no, ate por acá, que es característico de ellos, ¿o no? Aguacate, cacahuate, chocolate, petate, tomate. Mira, estos términos es parte de la cultura también amerindia, ¿no? El término ote, coyote, guajalote, osolote, sopilote. Muy bien, son términos que te harán recordar muy bien, a México por acá y que podría ayudarte también pues a la hora de responder una pregunta, ¿no? De la cultura andina, esto es nuestra, mate, palta, papa, alpaca, guanaco, llama, pampa, puna, ¿no? Son palabras que también nacen de América y bueno, de nuestras lenguas, ¿o no? También del guaraní tenemos el término oca, ¿no? Oca, el mandioca, el tapioca, términos también característicos de la cultura guaraní y de, muy bien, bueno, la lengua mapuche. Incluso hay una palabra que acá usamos bastante, ¿no? El término guata, 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 que significa panza para ellos. Nosotros usamos pues otros términos, pero guata es un término mapuche que aquí también ha llegado, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, lo último para terminar, el término del famoso multilingüismo. Recuerda que el multilingüismo se define como la coexistencia de muchas lenguas dentro de un territorio, dentro de un contexto territorial o no, geográfico. Y querramos o no, esto puede también generar más que ventajas, desventajas o no, porque una lengua va a querer imponerse sobre otra, en muchos casos por cuestiones políticas, económicas y no por cuestiones lingüísticas, y hará pues que puedan hacer esto la llamada discriminación, la famosa diglosia, e incluso pondría en riesgo la existencia de dicha lengua, ¿no? Como lo vemos en nuestros países, ¿no? ¿Ya? Entonces miren por acá, ¿por qué hay tantas lenguas en un país como el nuestro? Bueno, la primera causa es lingüística y se da por el tema del dialecto, lo que decíamos, ¿o no? La dialectización. Una lengua entra en contacto con un grupo humano y lógicamente con el tiempo, el pasar de tiempo, cada grupo humano va a comenzar a hablar de forma distinta o particular dicha lengua y esto generará pues en la deformación o la creación de una nueva lengua. ¿Ok? Y esto con el tiempo pues nacerán en nuevas lenguas. Claro, con un origen común en muchos casos, pero también sucede porque
¿Por qué hay tantas lenguas en un solo país? Muchos casos es por invasiones, por migraciones también, y como sabemos, y por imposiciones políticas. En el Perú, para que tú obtengas tu maestría o tu doctorado, tienes que aprender 2 a 3 lenguas, y en ninguna de ellas se sugiere o se te pide que aprendas alguna lengua amerindia. Siempre se te pide una lengua extranjera, ¿no? Esto es inglés, francés, chino, portugués, ¿o no? Entonces ya por ahí ya vemos algún tipo también de, muy bien, de discriminación, ¿o no? También las consecuencias, el famoso bilingüismo, claro, el hecho de que una persona comience a hablar 1, 2 o 3 lenguas, ¿o no? Pero también va a generar el tema de la famosa diglosia, que una lengua se va a sobreponer o será más importante que otra por una cuestión política o económica, ¿no? Muy bien, ¿qué más por acá? El famoso intelecto, cuando una lengua, como tú sabrás, se interfiere con la otra, y en muchos casos esto podría generar también en una forma de discriminación, ¿o no? Cuando quizás una persona quechohablante materno quiere aprender castellano, al no poder quizás pronunciar todas las vocales en un primer momento, puede generar esto en risa, en mofa, en befa de la población pues costeña, ¿no? También verás por acá la extinción de una lengua, ¿no? Una lengua puede extinguirse cuando la población ya no lo habla, ¿no? Porque sienten que pueden ser tomados también pues como personas de bajo nivel social económico, ¿no? O sea, aquí en Lima hablar quechua es visto pues con un poco de rechazo, ¿no? Y esto es lo que hará que mucha gente que habla quechua ya no lo quiera hacer, ¿o no? Y la discriminación social, que es lamentablemente característico también en nuestra realidad social, ¿o no? Y en otras realidades. Y bueno, conocer y entender que lengua y idioma no es lo mismo, ¿no? La lengua es un conjunto de signos, mientras que el idioma es esa lengua oficializada por un país. En el Perú se dice, según la Constitución Política, artículo 48, que los idiomas en el Perú es el castellano, quechua, aymara y todas las lenguas aborígenes en su, muy bien, determinado lugar donde se pueda utilizar o emplear, o no. Y bueno, para terminar, recuerda que hay lenguas amerindias y no amerindias. Las no amerindias son las que nacen fuera de América, y las amerindias son las que nacen en América, ¿no? En Perú en particular tenemos dos grupos, andinas y amazónicas. En las andinas solamente tenemos 2 familias, el Aru, las cuales comprenden lenguas como Aymara, que se hablan Puno, Moquegua, Tacna, el Jacaru y el Puquina también, que se hablan Yauyos, ¿o no? Recordar también que todas las lenguas amerindias no tienen escritura, son ágrafas. Y esto pone en riesgo su existencia, ¿no? Porque al no tener escritura, el último hablante de dicha lengua, si muere y no permite o no ha enseñado a la población o no deja un legado, dicha lengua simplemente desaparecerá. El quechua, como tú sabrás, acá en el Perú es una familia, es una lengua y es un idioma, ¿no? Muchos consideran en relación al quechua que el quechua es una lengua andina propiamente, y no es verdad, ¿o no? Según los estudios por, muy bien, sanmarquinos, mencionan que el origen de la lengua quechua es costeño. Y profe, ¿por qué entonces gran parte hoy lo hablan en Ayacucho, en Cusco? Bueno, cuando llegan los españoles, la gente que hablaba quechua, tanto en Chincha como en Caral, tienen que ser replegados, tienen que emigrar a zonas inhóspitas para que los españoles no, muy bien, no puedan encontrarlos ni matarlos. Eso también puede explicar el motivo y la razón por qué hoy más se habla pues en el ámbito andino que en el ámbito costeño, ¿no? Bueno, se habla en casi en todo el Perú, en casi toda Sudamérica, tiene un acento grave, al igual también pues que otras lenguas, y sobre todo la estructura, tiene gramática y es ágrafa, ¿no? Y por acá, recuerda que la lengua más hablada de las andinas es el quechua, el segundo es el aymara. ¿Correcto? Son lenguas que no están en peligro de extinción. Otras sí están en peligro de extinción, y muchas de ellas están ¿dónde? En el ámbito amazónico. En el ámbito amazónico tenemos alrededor de 17, 18 familias con más de 44 lenguas actualmente estudiadas, ¿o no? Y esto es el panorama general. Lo importante es tener conciencia de ello, saber que todas las lenguas son importantes porque también demuestran la cultura, la idiosincrasia y sobre todo también pues el nivel cosmogónico que tienen ellos en su lugar donde viven, y es un vehículo comunicativo, debería ser un vehículo también para aprender, para conocer más de nuestra propia realidad, y no simplemente pues dejarlas olvidadas y que generen esto pues en una pérdida irreparable, no solo de la lengua, sino también de la cultura, que es parte de nuestra realidad. ¿Correcto? Y bueno, si vamos a las preguntas, si vamos rápidamente a las preguntas, a ver, ¿cuáles son palabras de origen latino? Bueno, la clave es la clave avioncito, ¿no?
Hijo de Filius, nocte de noche, auron de oro y terra de tierra. No, clave, avión, 20 puntos o no, que tú podrías haber garantizado si conocías esta clase. Por acá te preguntan cuáles son las palabras que se escriben o que tienen algún problema, ¿no? A la hora de escribirse o que están mal escritas, dice por acá. No se ciñen a los preceptos de la gramática normativa, o sea, que tienen un lenguaje o nivel su estándar. Ella está media dormida. Bueno, eso está mal porque el adverbio, recuerda por acá, el adverbio siempre debe estar por acá, ¿correcto? Debe estar en masculino y en singular. Mal. Hubo protestas, eso es correcto. Muy bien, verbo en singular y tenía una medalla pequeña, también está escrito de forma correcta. La clave acá, si hablamos de incorrectas, la clave letra C. Y luego te preguntan por acá el tema de las lenguas amerindias. En la región andina solo se habla quechua, eso es falso, ¿correcto? También se hablan otras lenguas, ¿o no? ¿El cauca es una lengua amazónica? No, el cauca es una lengua andina, también falso. Correcto, cuidado con estas medias verdades. En la Amazonía peruana se habla actualmente aymara, también esto es falso, ¿no? Correcto. La clave, por lo tanto, la clave letra avión o no. Muy bien, ahí lo tienes. Y jóvenes, espero que les haya gustado este video. Si te ha interesado bastante y quieres conocer mucho más, nos puedes seguir aquí en la Academia Gravitus. Comparte este video y sobre todo también, pues no te esperes, no te olvides que tenemos más videos que vamos a estar subiendo. Y si tienes algún tema en particular, déjalo en los comentarios para hacer un nuevo video y saludarte también de parte de Academia Gravitus. Saludos a todos, bendiciones, a seguir estudiando y consigue la vacante en la universidad a la cual estás postulando.